Bueno, buenos días, mi nombre es Rafael Alejandro Triana y hoy con mi grupo vamos a exponer implicaciones de la lessons en ingeniería mecatrónica. Lo primero es devolvernos a los conceptos básicos, el cual sería el teorema de muestreo de Nyquist. Este explica la relación entre la velocidad de muestreo y la frecuencia de una señal medida. Afirma que la velocidad de muestreo fs debe ser mayor que el doble del componente de interés de la frecuencia más alta de la señal medida. Esta frecuencia por lo general se conoce como frecuencia de Nyquist, Fn. Este teorema es esencial para garantizar que se capture adecuadamente todas las frecuencias presentes de una señal analógica durante un proceso de muestreo y conversión digital. Esto se utiliza mucho para la grabación de audio digital, la telecomunicación e ingeniería de control. Por la siguiente podemos ver cómo es fs debe ser mayor el doble de la frecuencia de Nyquist. También vamos a explicar más adelante tres casos donde vamos a ver qué es el error de la frecuencia de Nyquist. Y si este error pues va a presentar una forma de onda con una forma incorrecta, que sería el alias o aliasing. Más adelante se explicará. Entonces tenemos tres casos. En el primer caso vemos que es una señal sinusoidal donde se toman varios puntos, donde la señal de muestreo queda igual que la frecuencia. Este caso va a estar incorrecto porque va a aparecer una señal, va a reconstruir una señal como un voltaje de ese constante. En el caso B, la señal de muestreo es el doble de la frecuencia de la señal. Ahora aparece una forma de onda triangular. Vemos que se pierden los datos. Por último, en la frecuencia C, en el caso C, la velocidad de muestreo es 3 4 4 tercios la frecuencia de Nyquist. En este caso vemos también que se reconstruye en forma errónea. Por lo tanto, para reconstruir una señal con precisión, la frecuencia de muestreo fs debe ser mayor que el doble de la componente de frecuencia. Bueno, entonces para el aliasing es un fenómeno que ocurre cuando una señal es muestreada a una velocidad más baja que el doble de su frecuencia, o sea, el NISIX. En este caso se generan componentes de frecuencias falsas en los datos muestreados. Por ejemplo, si tenemos una onda sinusoidal de 800 kHz y la muestreamos a un segundo, aparecerá un alias de esta señal a una frecuencia más baja, como 200 kHz dentro del rango de frecuencias que estamos observando. En resumen, el aliasing es la aparición de componentes de frecuencia falsas debido a un muestreo insuficiente. Como podemos observar en la imagen, en la gráfica, tenemos la onda sinusoidal y estas flechitas nos indican el aliasing. Por ejemplo, se produce cuando una velocidad de muestreo es demasiado baja, como tal cual aquí la vemos, y se reproduce una representación incorrecta de forma de onda. Aquí la tenemos, que son los punticos. Para la ecuación, para calcular este aliasing o alias, la frecuencia f de a se puede calcular para determinar cómo aparecen una señal de entrada y una frecuencia sobre la frecuencia de NISIX. Es el valor absoluto del múltiplo entero más cercano de la frecuencia de muestreo, menos la frecuencia de señal de entrada. Aquí es donde tenemos señal de muestreo y la señal de entrada. Por ejemplo, tenemos una señal con una frecuencia de muestreo de 100, de 100 Hz y la señal de entrada contiene las siguientes frecuencias: 25 Hz, 70 Hz, 160 Hz y 510 Hz. Las frecuencias que van por encima de los 50 Hz se muestran correctamente, pero las que van por debajo de los 50 se van a mostrar con el alias o el aliasing. Aquí podemos tener la gráfica, que es la magnitud sobre la frecuencia. Tenemos aquí la primera, que es de 25 Hz, y tenemos un alias de 10 Hz. ¿Sí? La de 70 Hz, entre la de 25 y 70 tenemos una de 30 y una de 40. Y así sucesivamente se van calculando. Tenemos aquí el NISEC de frecuencia f sobre 2 es igual a 50 y f de s es igual a 100, y esta también es parte de la frecuencia. Tenemos hasta una infinidad de 510, pero a medida que vamos aumentando el rango, este aliasing va desapareciendo poco a poco. A diferencia de los valores de frecuencia que son medidos, algunos de los cuales son frecuencias alias y algunos de los cuales son frecuencias reales de la forma de onda. En el ejemplo tenemos aquí, miren, son los cálculos para las frecuencias. Entonces tenemos el alias de F1, que aquí la tenemos F1,
F2, F2, F3 y F4. Aquí cancelamos 4 porque pues no alcanzamos a llegar hasta allá. Entonces aquí tenemos 100 menos 70 es igual a Hz. 2 por 100 menos 160, 40 Hz. Y 5 por 100 menos 160, 40 Hz. Además de aumentar las frecuencias de muestreo, el aliasing también se puede evitar utilizando un filtro anti-aliasing o un filtro de pasabajo que atenúa las frecuencias de la señal de entrada superior a la frecuencia de Nikes y debe aplicarse antes del ADC para limitar el ancho de banda de la señal de entrada y cumplir con los criterios de muestreo. Los canales de entrada analógica pueden tener filtros analógicos y digitales implementados en hardware para evitar este aliasing. Bueno, mi nombre es Juan Diego Gama y a continuación voy a hablar un poco sobre las consecuencias del aliasing. Como ya nos mencionaron anteriormente, el aliasing se presenta cuando a partir de una señal eh, que queremos muestrear o que queremos tomar, usamos una frecuencia de muestreo que no es la adecuada, lo cual nos entrega no la señal que queremos tal cual, sino una señal completamente diferente, la cual dependiendo de la frecuencia de muestreo nos puede generar infinitas combinaciones de señales diferentes a la que queremos. En cuanto a las implicaciones negativas del aliasing en sistemas mecatrónicos, podemos ver en un principio la distorsión y el error en la medición, ya que buscamos obtener una señal exacta y no vamos a obtenerla gracias al aliasing, podemos encontrar distorsión en señales de entrada, las señales de entrada que nos entregan los sensores, por ejemplo, lo cual nos van a generar mediciones incorrectas y estas mediciones van a generar un daño a variables dependientes. Por ejemplo, si encontramos que necesitamos una señal de posición y gracias a esta posición alteramos un valor de velocidad en un sistema, no vamos a obtenerle el adecuado gracias a que desde un principio no se encontró una señal adecuada de la posición. Podemos encontrar una degradación en la calidad de la señal, ya que también podemos tener sistemas de transmisión de datos o señales de video. Como ya vimos anteriormente, la señal que queremos es la señal exacta que estamos enviando. Y si se pierden datos o simplemente no se encuentra la señal exacta, vamos a tener una transmisión que incluso podría acumular error. A continuación, también inestabilidad en sistemas de control. En los sistemas de control lo que buscamos es hacer que la señal de entrada sea igual a la señal de salida y dependiendo de un control se adapte esta señal a lo que necesitamos. Si desde el inicio encontramos que la señal que estamos censando no es adecuada, vamos a buscar un error cero en un punto que no es exacto en, en el sistema, lo cual va a generar un error adicional y va a generar que el sistema de control vaya cada vez más a la inestabilidad. Asimismo, vamos a encontrar una dificultad al momento de diseñar filtros. Hay una forma para evitar este aliasing que se llaman filtros anti-aliasing, que se pueden hacer anterior a la toma de muestras. Sin embargo, al momento de realizar los parámetros de este filtro, podríamos incluso encontrarnos con una problemática para la robustez del propio sistema o simplemente una problemática para hacer algo que se podría solucionar solamente obteniendo una señal de muestreo adecuada, una frecuencia de muestreo adecuada. A continuación, algunos ejemplos sobre problemas causados por el aliasing, en este caso en sensores. A continuación hablaremos de los ejemplos causados por el aliasing en sensores. En este caso analizaremos un sensor de velocidad de un motor y para ello tendremos en cuenta que existen dos tipos, uno de 2 cables y otro de 3 cables. El de 2 cables normalmente suele ser inductivo y el de 3 cables normalmente es de tipo Hall. Este sensor normalmente se encuentra acoplado a la transmisión y toma como referencia el giro del giro de la transmisión o de alguna de sus coronas que lo componen. El problema de este nos genera lecturas inadecuadas del velocímetro. Eso en inicio. Sin embargo, como ya habíamos hablado antes, existen muchos problemas cuando
estas variables están acopladas a muchos sistemas. Por ejemplo, podemos encontrar fallas en el sistema de ABS, debido a que muchos vehículos tienen un control en el que mediante la velocidad del vehículo y la pendiente que maneja pues la carretera, el vehículo normalmente frena más una rueda que otra, o simplemente el propio sistema ABS que se encarga de tener las ruedas no de manera constante, sino deteniéndolas y dejándolas permitir el paso en intervalos. Y, y un problema en el velocímetro podría eventualmente arruinar todo el sistema de control que presenta este sistema ABS. Otro problema que podría encontrarse sería la falla en la secuencia de los cambios de la transmisión, debido a que en los vehículos automáticos muchas veces se tiene en cuenta la velocidad para hacer los cambios de marchas. Un ligero problema en en la lectura de la velocidad del sensor podría generar cambios en todo el problema en todo el sistema de la transmisión. Adicionalmente, se tiene en cuenta que en cuanto más combustible se inyecte en todo el sistema de combustión del motor, mayor será la velocidad. Si hay problemas en la velocidad, el propio sistema de entrega de combustible se encargará de enviar más o menos combustible, lo cual podría generar que no haya combustible al momento de hacer la ignición, o que se pueda ahogar el sistema de ignición por demasiada gasolina. Otro ejemplo de problemas causados por el aliasing puede ser los problemas en controladores. Por ejemplo, podemos usar el control de un brazo robótico. Estos tipos de brazos usan un sensor de aceleración, el cual le dice la aceleración en X, en Y y en Z. Aquí se puede encontrar el problema similar como el de los sensores, ya que si la frecuencia de muestreo no es igual, no vamos a tener la misma señal que queremos de estas tres variables. Las tres variables, al momento de ser realimentadas en el control, no van a poder generar un sistema adecuado. Asimismo, podríamos hacer un control por retroestados, el cual devuelva los estados de las aceleraciones que estamos pidiendo, y asimismo el sistema podría tender a la inestabilidad. ¿Cómo tiende este sistema a la inestabilidad? De forma en que el error va a ser la diferencia entre la distancia final y la distancia inicial y la distancia a la que se desea llegar. Si los sensores no están bien adecuados para marcar correctamente esta diferencia, el sistema simplemente va a encontrar cada vez más error, intentando llegar a un punto en el que simplemente no se tiene certeza del valor final. Bueno, eso fue todo en cuanto a los problemas. Muchísimas gracias. Soy Jonathan Chaparro y voy a continuar con aplicaciones o efectos del aliasing en la ingeniería mecatrónica. Para ello voy a comenzar hablando sobre algunos ejemplos del mismo. Entonces voy a comenzar por la realidad virtual y la realidad aumentada, donde se utilizan sistemas de seguimiento de movimiento y dispositivos de visualización. Ahí el aliasing puede afectar la precisión de la detección de movimientos y la calidad visual, lo que lleva a una experiencia inmersiva menos convincente. Ahora pasamos a los sistemas de posicionamiento global o GPS. En las aplicaciones de navegación, el aliasing puede introducir errores en la determinación de la posición y la velocidad. Esto conlleva o afecta la precisión de la navegación y el seguimiento de los vehículos. Pasamos al último ejemplo, que son los controles de vibraciones en equipos de laboratorio. Estos equipos son sensibles a vibraciones. ¿Qué equipos pueden serlo? Por ejemplo, los microscopios o espectrómetros.
El aliasing puede afectar la estabilidad de las mediciones y la calidad de los resultados experimentales. Un ejemplo claro es cuando estábamos en el laboratorio de materiales, donde veían diferentes dispositivos que sus lecturas podían variar mucho o verse alteradas por vibraciones tan básicas como lo son la vibración de un celular. Ahora pasamos a proyectos con impacto significativo del aliasing. Em, Aquí vamos a hablar del diseño de controladores de vibración en aviación. En la industria de la aviación, el diseño de controladores de vibración es una aplicación crítica de la ingeniería mecatrónica que busca minimizar las vibraciones no deseadas en aeronaves, ya sea en aviones comerciales, militares o incluso en drones. Las vibraciones indeseadas pueden afectar la comodidad de los pasajeros, el funcionamiento de los equipos a bordo y, en el peor de los casos, que es lo que realmente se busca priorizar y, y que a toda costa se quiere evitar, es comprometer la seguridad de la aeronave, que conlleva también a la seguridad de los propios pasajeros.